Muy buenas tardes, noches, días. Somos el equipo 7 y hablaremos sobre los mexicas. Ubicación de la cultura mexica. Los mexicas se establecieron en México Tenochtitlan, en el centro del Valle de México, expandiendo su control hacia ciudades-estado ubicadas en México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, la costa de Chiapas, estado de Hidalgo y parte de Guatemala. Tiempo de surgimiento, esplendor y consumación. Inició en 1325, fundaron los mexicas México-Teotihuacán, en donde se cumplió, según el mito oficial, la profecía de un águila devorando a una serpiente sobre un nopal. Los aztecas estaban en su apogeo cuando llegó Hernán Cortés con sus soldados en 1519. En 1521, después de que los españoles sometieron la ciudad de Teotihuacán, el imperio llegó a su fin. Aunque a grandes rasgos se podría decir que tienen un clima templado, debido a la gran extensión territorial del Imperio Mexica y la cantidad de alturas y ecosistemas que abarcaban, tenían tanto climas fríos y secos como cálidos y húmedos. La agricultura mexica, al igual que muchas otras culturas prehispánicas, se basaba principalmente en el maíz, el frijol, los chiles, tomates, la calabacita, el nopal y nueces de varios tipos, entre otras frutas y verduras de la zona. Una gran parte del cultivo mexica se obtenía a base del uso de chinampas, que eran balsas hechas de troncos, cañas y varas de madera que luego serían cubiertas por tierra con el fin de extender el territorio utilizable. El ingrediente fundamental de la gastronomía mexica fue el maíz junto a los otros productos de sus cultivos. Como no tenían una gran cantidad de animales domesticados, utilizaban la caza de animales como venados, conejos y aves junto a la pesca para obtener carne. Adicionalmente a eso, también consumían insectos. El comercio consistía en intercambio de bienes a granel y productos de consumo básico. En mercados como el Tlatelolco distribuían productos de todo tipo. También existía la compra y venta. Eran 5 tipos de monedas o medios de intercambio: semillas de cacao, pequeñas mantas de algodón, entre otros. El comercio a largas distancias era realizado por pochtecas. Los importantes mercados interregionales fueron de Tlaxcala, Cholula, Texcoco y Xilacalanga. Los tributos o impuestos eran pagados por macehuales y las ciudades conquistadas. Situación política. En un inicio, el Imperio Azteca era una alianza militar de 3 ciudades: Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlán. Al frente de cada una había un tlatoani, el cual era la máxima autoridad. Pero con el tiempo, el tlatoani de Tenochtitlán fue más prominente, de modo que sometió a los otros tlatoanis y él se convirtió en el más importante. Era una autoridad suprema y tenía amplios poderes militares, civiles y religiosos. Presidía el Consejo Supremo. En este participaba él, los jefes de las ciudades más importantes, las máximas autoridades militares y los delegados de algunos calpullis. Este consejo tomaba decisiones políticas, militares y administrativas, designaban el nuevo Güey Tlatoani cuando se producía la muerte del soberano, etc. Cabe destacar que este era un cargo hereditario. En la organización social, los aztecas tenían una administración en la que todo el poder recaía en la nobleza. El imperio recibía grandes tributos de los pueblos que estaban reducidos a su poder, además de los macehualtín o plebeyos. Existían 3 clases sociales: la nobleza, en donde se encontraban los sacerdotes y militares, además de la esposa del tlatoani, y en quienes se concentraba el poder, y los plebeyos, también denominados macehualtín, quienes conformaban prácticamente todo el pueblo, y aquí encontrábamos artesanos, labradores, agricultores, etc. Ellos tenían capacidad de movilidad social si destacaban en el comercio, pero esto no se daba muy seguido. Y por último estaban los tlaclotli, o esclavos, quienes, después de cometer un delito, eran designados a un amo para trabajar sin libertad, hasta que cumpliese la sentencia. Estos podían ser sacrificados para los dioses. Aportaciones importantes de los mexicas. Calendario solar. Este calendario ha servido tanto para entender muchas de las fechas de la historia de los mexicas, como para desentrañar misterios de la astronomía. Plantas medicinales. Los aztecas fueron capaces de curar muchas enfermedades gracias al uso de las plantas medicinales. Cacao. La llegada a Europa del cacao cambió la gastronomía mundial por completo, siendo imposible entender el mundo sin cacao ahora mismo. Tinte color rojo, educación universal y obligatoria, y el sistema de numeración. Esto sería todo, muchas gracias por su atención.